El sol de la tarde caía con una parsimonia dorada sobre las calles ruidosas y entrañables del barrio de Esperanza Sur, un lugar donde la cotidianidad siempre encontraba la manera de transformarse en una aventura insólita. En una de las esquinas más concurridas, Marahan caminaba con paso tranquilo, observando el bullicio habitual de los vecinos, cuando de repente sus ojos se fijaron en una pequeña figura que parecía flotar entre la multitud con evidente desorientación. Con un tono de sincera sorpresa y una pizca de preocupación en la voz, exclamó para sí mismo preguntándose quién era esa niña y si se habría perdido en medio de tanto ajetreo. Al acercarse un poco más y analizar la situación con detenimiento, se dio cuenta de que la realidad era ligeramente distinta a su primera impresión, pues se trataba de una niña perdida que en verdad resultaba ser un niño cantor, poseedor de una voz blanca y angelical que a muchos recordaba al mismísimo Joselito en sus mejores épocas de gloria musical. La mención de aquel fenómeno infantil trajo de inmediato a la conversación el nombre del ídolo moderno de las multitudes juveniles, Justin Bieber, un apelativo que a oídos de los hombres más tradicionales del barrio sonaba extraño y ajeno, provocando que soltaran una maldición entre dientes y comentaran con escepticismo que con un nombre tan raro y difícil de pronunciar lo más seguro era que aquel muchacho no lograra vender ni un solo disco en toda su carrera. Los tiempos habían cambiado drásticamente y la industria de la música no pasaba por su mejor momento, un hecho que no tardó en ser recordado por los presentes al señalar que mucho menos ahora, con el azote constante de la piratería informática, las cosas iban a prosperar para los nuevos talentos, ya que la realidad económica dictaba que los músicos actuales estaban pasando un hambre verdaderamente negra en todas partes del mundo. Marahan, compartiendo su propia perspectiva y sus vivencias personales en tierras lejanas, asintió con la cabeza y comentó con cierta melancolía que él mismo, allí en África, cada día veía todo el panorama más flaco y desolado, una muestra inequívoca de las dificultades globales. La seriedad del momento se vio interrumpida de golpe por la energía incombustible de los jóvenes del barrio, quienes divisaron a un pequeño felino que cruzaba la calle a toda prisa, lo que llevó a uno de ellos a gritar con entusiasmo salvaje que ahí venía un gato, y que debían correr para aplastarle la coña en un juego callejero. Otro de los muchachos, contagiado por la adrenalina del momento, exclamó con fuerza que aquello era una hostia y que representaba un planazo absoluto para pasar el rato. Pero la diversión cruel duró poco en sus mentes porque la madurez o quizás el amor redirigieron los pensamientos de uno de ellos, quien recapacitó en el último segundo diciendo que no, que en realidad no podía unirse a esa locura porque había quedado de verse con Ainhoa, asegurando con una sonrisa enamorada que ella sí que era su verdadera gatita y la única dueña de sus pensamientos. El romanticismo juvenil y la devoción absoluta se apoderaron del aire cuando el muchacho empezó a repasar mentalmente su agenda de los próximos días con una devoción casi cómica, afirmando con orgullo que mañana estaría con Ainhoa, y al preguntarse qué pasaría el día siguiente se respondió a sí mismo con el nombre de Ainhoa, y al proyectar el miércoles y el jueves venideros, la respuesta seguía siendo inalterable, pues todo su tiempo pertenecía a Ainhoa, su querida Ainhoa Callista, la persona que llenaba cada espacio de su existencia. Mientras tanto, en otra parte del barrio, la fiebre musical cobraba una forma mucho más epistolar y apasionada en el corazón de una pequeña habitante, quien armada con papel y bolígrafo decidió redactar una declaración de admiración absoluta dirigida al mismísimo ídolo de las adolescentes, comenzando con las palabras de querido Justin Bieber y presentándose con el dulce nombre de Airita. En su misiva, la pequeña no escatimaba en detalles sobre sus más profundos anhelos, expresando con firmeza su deseo de asistir al próximo concierto que el artista ofreciera en el país, declarándose una superfan incondicional que amaba con locura su voz melodiosa, su peinado característico y lo que ella denominaba con inocencia juvenil su culito goloso. La confesión continuaba con un suspiro de adoración donde admitía que ver a Justino era una experiencia transformadora que la llevaba a ponerse todas sus canciones en cualquier aparato reproductor disponible, escuchándolas sin cesar siempre que tenía la menor oportunidad, ya fuera por la mañana al despertar, a mediodía durante el almuerzo o por la noche antes de conciliar el sueño. Su devoción era de una magnitud tal que aseguraba que hasta el mismísimo día del juicio final estaría dispuesta a darle mandanga porque el sentimiento era puro y real, concluyendo con un rotundo te quiero que brotaba del fondo de su alma infantil, sintiéndose completamente hecha un kiki por la emoción de la música. La llegada del fervor musical al barrio no estuvo exenta de tensiones y malentendidos cómicos en las calles, donde la presencia de los seguidores más radicales provocó altercados menores cuando alguien intentó acercarse demasiado a un transeúnte, lo que desató una airada protesta que exigía a gritos que a usted ni tocarlo, acompañando la queja con preguntas llenas de indignación sobre el porqué de tanto atrevimiento, afirmando que aquello no tenía ninguna tonta gracia y exigiendo que la dejaran.
En paz de una vez por todas. La locura colectiva de las seguidoras del joven cantante era un hecho innegable que hacía exclamar a los vecinos más mayores que las fans de Justin estaban todas completamente locas de la cabeza. Una afirmación que no amedrentaba a las jóvenes involucradas, quienes se interpelaban entre sí preguntándose con complicidad si de verdad eran seguidoras del artista, respondiéndose con un coro orgulloso que afirmaba que sí, que efectivamente eran todas seguidoras unidas por la misma pasión. El diálogo entre las fanáticas continuó con preguntas lógicas sobre si asistirían al tan esperado concierto, recibiendo confirmaciones entusiastas que abrieron la puerta a una hermosa propuesta de camaradería vecinal, sugiriendo que podían quedar juntas para pasear y hacer la larga cola que se formaba a las puertas del recinto musical. De esta manera, no solo se harían una excelente compañía mutua durante las largas horas de espera, sino que también tendrían la oportunidad perfecta para arrincarse y disfrutar el kilo completo de albóndigas caseras que una de ellas había preparado con esmero para la ocasión, celebrando con alegría la combinación perfecta de albóndigas sabrosas y el amor incondicional hacia Justin Bieber. En medio de todo este alboroto, las expresiones de sorpresa y los quejidos de dolor ligero no se hicieron esperar cuando los cuerpos se encontraban en la multitud, arrancando exclamaciones sobre qué hacías o afirmaciones de que todo estaba muy bueno en este rincón del mundo, donde nadie pensaba parar hasta ver a todos los vecinos completamente a gusto y conformes con su realidad. Una voz femenina, cargada de la experiencia que dan los años de esfuerzo familiar y el cansancio acumulado, se alzó para declarar con determinación que ya era hora de que le tocara a ella disfrutar de la vida, afirmando estar completamente harta de ir para acá y para allá con sus niños a la puesta y la casa colgando a cuestas como una carga pesada. La madurez le traía ahora la libertad de decidir por dónde andaba y qué rumbo tomar con sus pasos, repitiendo con una energía renovada que ya era hora de que le tocara a ella, un grito de liberación que resonaba con fuerza en el presente absoluto. La tarde avanzaba y en el interior de una de las viviendas del barrio, el ambiente se tornaba lúdico y hogareño gracias a un clásico juego de mesa que servía para medir la astucia de los participantes. Uno de los jugadores, tratando de adivinar la identidad del personaje oculto de su contrincante, empezó a enumerar las pistas que había recibido, señalando con entusiasmo que el personaje en cuestión llevaba una bufanda elegante, fumaba con distinción en una pipa de madera y poseía un bigote muy prominente. Con una seguridad absoluta en sus deducciones, exclamó que entonces la respuesta correcta era Claudia, celebrando por adelantado su supuesto acierto, solo para ser corregido de inmediato por su rival, quien con una risa victoriosa le aclaró que no, que el personaje era Michael y que por lo tanto había ganado el juego una vez más. La derrota provocó un lamento cómico sobre la mala suerte constante del perdedor, quien se quejó de que siempre terminaba perdiendo y le preguntó a su compañero por qué él tenía que ser tan buenísimo en el juego mientras que la suerte propia era tan mala. La respuesta llegó impregnada de un cariño sincero y vecinal, aclarando que no se trataba de una habilidad extraordinaria, sino de que su amigo siempre lo miraba con buenos ojos, un cumplido que suavizó la frustración del momento mientras compartían la tarde pasando el tiempo de una manera que calificaron de fenómenos. Sin embargo, la percepción de la diversión no era unánime en la habitación, pues una de las mujeres presentes intervino para poner un toque de realidad, admitiendo con un suspiro que las cosas no eran tan perfectas y que ella ya se estaba aburriendo un poquito en ese rincón. Su interlocutora coincidió de inmediato con el sentimiento, afirmando que no había necesidad de contarle nada nuevo porque ella también se encontraba sumida en un aburrimiento profundo. Una situación agravada por el hecho de que su buena amiga Paqui se había mudado lejos del barrio y el resto de sus amistades habituales estaban hechas polvo, completamente cansadas de la rutina diaria. La exageración cómica no tardó en aparecer cuando alguien sugirió que más que cansadas, estaban directamente incineradas, una palabra que resonó con fuerza en el corazón de Baraja, quien se sintió identificado y declaró que incinerado y quemado por la vida estaba él mismo, ya que tenía el plan perfecto para quedar esa tarde con el Luisma, pero había preferido cancelar todo para marcharse corriendo con su novia. El sentimiento de abandono le hizo exclamar una queja sobre la puta soledad que lo rodeaba, una expresión que fue corregida rápidamente por su acompañante al recordarle que la muchacha se llamaba Ino, obligando a Baraja a aclarar que no se refería al nombre de nadie, sino a la soledad literal de encontrarse completamente solo en el mundo, sin tener a nadie con quien intercambiar una palabra sensata ni con quien salir a dar un paseo por las calles. Para colmo de males, sentía que a los ojos de su propia familia se había vuelto un ser totalmente invisible, una teoría que se comprobó al segundo siguiente cuando alguien pasó por el lugar limitándose a lanzar un descuidado saludo de hasta luego antes de seguir de largo sin mirarlo. Ante la evidencia innegable del olvido familiar,
Baraja se lamentó de su pena de vida y anunció con dramatismo que se marcharía directo al bar del barrio para intentar ahogar todas sus penas en una buena olla caliente de callos tradicionales. Su interlocutor, compadecido por la situación y queriendo evitar una huida solitaria, le pidió que esperara un momento porque se le acababa de ocurrir una idea magnífica, proponiendo que ya que ambos se encontraban completamente solos y desamparados esa tarde, porque no aprovechaban el tiempo para pasarlo juntos y compartir momentos divertidos, asegurando incluso en tono de broma que estaba dispuesto a lavarse el pelo para la ocasión. La propuesta fue recibida con cierto escepticismo cómico por la mujer, quien aclaró que a pesar de estar sola, todavía no se encontraba en un estado tan extremo de desesperación como para aceptar cualquier compañía, lo que dio pie a reiniciar el juego de adivinanzas con las mismas pistas del personaje con bufanda, pipa y bigote, errando nuevamente al proponer a Claudia cuando la respuesta real era Harry, demostrando que la confusión era una constante divertida entre ellos. La mención de mujeres con bigote trajo a la conversación el nombre de la Macu, provocando risas y elogios sobre lo salado y cariñoso que resultaba ser aquel huesito de amigo, sembrando en el aire la sospecha feliz de que este podría ser perfectamente el comienzo de una bonita y duradera amistad en el barrio, sellada con la petición respetuosa de un abrazo fraterno que desató comentarios jocosos sobre el miedo que infundía la cercanía y el peculiar aroma a panceta que lo envolvía todo. Mientras los lazos afectivos se fortalecían en la intimidad de los hogares, las noticias locales confirmaban que en el vecindario de Esperanza Sur también se sentía con una fuerza arrolladora la fiebre juvenil por Justin Bieber, extendiéndose la cola para adquirir las entradas oficiales del concierto del artista canadiense hasta límites insospechados que asombraban a los reporteros. Las cámaras captaban el entusiasmo de la juventud y los reporteros interrogaban a las fanáticas sobre qué tenía exactamente ese chico para volver a todos tan locos de remate, recibiendo respuestas apasionadas que aseguraban que Justin era sencillamente lo mejor que les había pasado en toda la vida. El sacrificio por el ídolo era tal que incluso algunas afirmaban haber aprendido el idioma inglés a marchas forzadas solo para entender las letras de sus canciones, lográndolo a lo Dios y con un orgullo desbordante. En medio de la aglomeración de la cola, la aparición de un personaje conocido como Buñuelín desató las reclamaciones de su amiga, quien le reclamó por haberse retrasado tanto tiempo a pesar de haber quedado de verse hacía un buen rato en ese punto exacto. La respuesta del muchacho llegó cargada de una profunda tristeza al anunciar que no iba a poder asistir al tan ansiado concierto, una afirmación que su amiga intentó tomar a la ligera sugiriendo con humor que se graduara las gafas para ver mejor la realidad, obligando al joven a confesar la verdadera gravedad de su situación escolar. El profesor de ética lo había descubierto infraganti copiando en un examen importante, y el muchacho sabía perfectamente que en el momento en que su madre se enterara de semejante falta, el castigo directo sería la prohibición absoluta de ir al evento musical. Ante el drama juvenil, la amiga intentó quitarle hierro al asunto sugiriendo que simplemente dejara que el profesor hablara, relatando su propia experiencia del pasado cuando un día antes del concierto de Los Caños cometió la locura de trabar una vaca y logró mantener el secreto oculto ante su madre hasta el día posterior al evento. Sin embargo, el caso actual era mucho más urgente porque el docente de ética ya había programado una visita formal para el día de mañana con el único propósito de hablar cara a cara con la progenitora. La revelación causó un revuelo absoluto entre las jóvenes presentes, quienes consideraron que era algo totalmente impensable e inaceptable que una verdadera seguidora del artista se quedara sin ver a su ídolo por un problema escolar, lo que encendió la chispa de la picaresca vecinal cuando una de las presentes se ofreció voluntariamente para hacerse pasar por la madre del muchacho, presentándose con el pomposo seudónimo de Astrid Amateus y ganándose los agradecimientos sinceros del joven antes de marchar juntos de regreso a la cola para repasar con entusiasmo todo el repertorio musical mientras la grabadora de casete terminaba de rebobinar las cintas. La estrategia de supervivencia en las colas del concierto seguía siendo el tema de conversación principal entre los vecinos maduros, quienes observaban con incredulidad el esfuerzo de las jóvenes y les aconsejaban con ironía que no fueran tontas, sugiriendo que hicieran uso de la legendaria picaresca española para buscar a un incauto o un pardillo que estuviera dispuesto a pasar frío y hacer la larga cola en su lugar. La confesión de uno de los hombres del barrio, asumiendo con resignación su papel de pardillo oficial de la situación, desató un diálogo cómico sobre la necesidad de marcharse del lugar, intercambiando frases absurdas sobre la devolución de besos imaginarios, la propiedad de unos quesos comestibles y despedidas poéticas inspiradas en el vuelo de las mariposas y el aleteo de los colibríes.
La cursilería del momento fue cortada de golpe por la llegada de un olor insoportable y un ruido indiscreto que provocó el asco inmediato de los compañeros, quienes exigieron a gritos que el culpable se pusiera un silenciador en el cuerpo para evitar semejante despliegue de gases que parecía contener la mitad de la tabla periódica de los elementos químicos debido al consumo urgente de 7 latas de fabada tradicional que estaban a punto de caducar el día anterior. Las disculpas del afectado no se hicieron esperar, explicando con vergüenza que la retención era imposible y que su mayor temor era sufrir un percance de ese estilo frente a su amada Ainhoa, ya que a pesar de saber que era una chorrada natural, el poco tiempo que llevaban saliendo juntos le provocaba una timidez extrema. Los consejos de los amigos intentaron normalizar la situación señalando que los gases eran cosas humanas y propias de todas las personas del mundo, teorizando sobre si la muchacha también sufría de los mismos males y sugiriendo incluso hacer un experimento en vivo para ver la reacción de la joven, una propuesta que fue rechazada de inmediato bajo la amenaza cómica de reventarle la cabeza a cualquiera que intentara propasarse con su pareja. La búsqueda de una solución científica llevó al muchacho a consultar con Chema, el tendero sabio del barrio, preguntándole cómo había sido su primera experiencia de ese estilo con Soraya, recibiendo como respuesta que todo había transcurrido dentro de la más absoluta y hermosa normalidad, aunque admitiendo con honestidad que el momento inicial pudo resultar un poco incómodo para ambos, pero que el amor y el perdón se habían impuesto rápidamente, permitiendo que a los 2 meses ya estuvieran tan felices y pichis como siempre. A pesar de los testimonios tranquilizadores, el joven seguía sintiendo un temor profundo que le hacía desear de manera absurda no poseer esa parte del cuerpo, tomando la firme decisión de seguir aguantando la presión interna todo el tiempo que fuera posible. La alegría estalló en otro rincón del barrio cuando una de las vecinas llegó corriendo con los brazos en alto, proclamando a los 4 vientos que finalmente había conseguido las entradas oficiales para el concierto de Justin Bieber, anunciando de inmediato su intención de llamar por teléfono a la Macu para compartir la excelente noticia y ver la inmensa felicidad que embargaría a su amiga al enterarse de que verían juntas al ídolo juvenil gracias a haber obtenido las 2 últimas localidades disponibles en la taquilla. Mientras las jóvenes celebraban, las mujeres mayores del barrio compartían sus propias glorias del pasado sentadas al sol, observando fotos antiguas donde aparecían junto a famosos conjuntos musicales como el dúo Dinámico, desatando confesiones pícaras sobre romances de juventud con los músicos del chaleco rojo que provocaban risas y comentarios sobre lo golfilla que había resultado ser doña Eugenia en sus tiempos mozos. Entre ofrecimientos de tragos de cerveza fría y tazas calientes de caldo de cocido tradicional, los recuerdos se mezclaban con la nostalgia de los años 90, una época donde la delgadez extrema estaba de moda debido a los excesos de la vida nocturna de la que muchos habían formado parte. Las fotografías de la Fundación Hombre trajeron a la memoria los largos procesos de superación personal que habían atravesado los vecinos del barrio, sirviendo de recordatorio para despertar a Baraja de su letargo habitual a base de gritos cómicos que ofrecían metadona rica como incentivo para espabilar y asumir sus nuevas responsabilidades como encargado oficial de las témperas y los talleres de pintura del centro, un cargo que el hombre sentía que pesaba toneladas sobre sus hombros cansados. La conversación en el centro de rehabilitación continuaba entre dientes perdidos, promesas del ratoncito Pérez y bromas sobre sustancias prohibidas que eran rechazadas de inmediato con el lema de que la droga era caca y que el objetivo principal de todos los presentes era mantenerse limpios y cuidar los valiosos 12 minutazos que llevaban sin caer en las viejas tentaciones del pasado, proponiendo juegos inocentes como el veo veo para distraer la mente y evitar que los pensamientos volvieran a desviarse hacia el consumo. Las ventajas del centro de rehabilitación, como la comida gratis en forma de buffet libre y la buena compañía de los internos, encendieron la chispa de la genialidad en la mente de algunos vecinos desempleados, quienes empezaron a madurar un planazo absoluto que consistía en fingir una adicción extrema para poder pasar las tardes en la fundación disfrutando de los beneficios culinarios y sociales sin necesidad de pasar por el duro proceso real del desenganche. Mientras este plan absurdo se ponía en marcha, Fidel llegó corriendo a la plaza del barrio con el rostro desencajado por la tragedia, anunciando a sus amigos que había sufrido un contratiempo terrible que lo había dejado sin las valiosas entradas para el concierto de música. Ante la incredulidad de Jonathan y Soraya, el muchacho relató una historia épica de supervivencia urbana, asegurando que unos matones enormes y monstruosos lo habían rodeado bajo una amenaza de muerte inminente para quitarle los boletos a punta de navaja afilada. Una versión exagerada que fue desmontada al segundo siguiente cuando los presentes descubrieron que los supuestos delincuentes habían sido en realidad un grupo de niñas pequeñas del vecindario. La desgracia obligó a buscar soluciones desesperadas, recurriendo al nombre de mecos,
un personaje conocido en los bajos fondos del barrio por su habilidad para conseguir cualquier objeto amangado en las calles, manteniendo la esperanza de que pudiera conseguir un par de entradas nuevas para devolver la ilusión a la pequeña Aidita, quien se había esforzado al máximo aprendiendo todas las coreografías del artista a pesar de las rozaduras constantes en sus muslitos infantiles. La farsa escolar se puso en marcha por la tarde cuando el profesor de ética llegó a la vivienda familiar para cumplir con su cita formal. La pequeña Aidita recibió al docente con nerviosismo, llamando a gritos a su supuesta madre mientras Soraya hacía su entrada triunfal interpretando el papel de una progenitora abnegada y cansada de limpiar cuartos ajenos. El encuentro entre el profesor Bernardo y la falsa madre de familia comenzó con saludos cordiales y la denuncia directa de que la niña había sido descubierta copiando de manera descarada en el examen oficial de la materia. La reacción dramática de Soraya no se hizo esperar, fingiendo una indignación absoluta que la llevó a reprender a la pequeña con vehemencia, ordenándole que marchara de inmediato a la calle y comenzara a redactar como castigo 100 veces la frase de que no volvería a copiar en su puta vida, justificando su dureza ante el docente bajo el argumento de que si una madre no imponía una mano firme desde el principio, las jóvenes terminaban perdiéndose en el mal camino. La situación se complicó de forma cómica cuando el verdadero ambiente del barrio interfirió en la escena, apareciendo vecinos con vestimentas inadecuadas e intercambiando preguntas confusas sobre la identidad de los hijos reales de cada familia, lo que desató sospechas en el profesor y obligó a las mujeres a inventar excusas sobre la edad avanzada de los familiares y las pequeñas travesuras cotidianas de los niños del barrio antes de despedirse con premura para evitar ser descubiertas en la mentira. Por otro lado, los enredos amorosos y las sospechas infundadas seguían haciendo de las suyas en las esquinas de Esperanza Sur, donde Ainhoa compartía sus preocupaciones más profundas con Osvaldo sobre el comportamiento errático e inquieto que mostraba Luisma en los últimos tiempos, temiendo seriamente que el muchacho hubiera caído nuevamente en los antiguos vicios de su juventud debido a sus constantes sudores, sus huidas repentinas al cuarto de baño y los rostros de sospechosa felicidad con los que regresaba a las habitaciones comunes. Los intentos de los amigos por tranquilizar a la joven se basaban en el recuerdo del sufrimiento pasado del muchacho y su firme decisión de no volver a acercarse jamás a ese mundo oscuro, sugiriendo que todo se trataba de simples paranoias de una mente enamorada. Mientras tanto, en la intimidad del hogar familiar, los comentarios sobre el estado mental de la abuela cobraban fuerza entre los nietos, quienes observaban conductas extrañas como el olvido del peinado diario, la desorientación temporal y el hábito absurdo de restregarse ensaladilla rusa por la garganta frente al frigorífico abierto, llegando a la conclusión médica y casera de que la anciana estaba empezando a chochear de manera irreversible debido a los años, una situación que requería el esfuerzo y la estimulación constante de toda la familia para ayudarla a recuperar la memoria perdida y evitar que confundiera las épocas pasadas con la realidad del presente absoluto en el que vivían todos. El clímax de los malentendidos llegó a las puertas del concierto y en los pasillos de la fundación, donde los planes de venganza juvenil por el engaño de las entradas robadas mediante trucos de magia falsos con conejos comestibles se mezclaban con las citas secretas que los personajes de la escuela habían programado a espaldas de los vecinos. El profesor de ética, envuelto en una confusión monumental creada por las falsas identidades y los recados transmitidos a través de los niños del barrio, acudió a la cita en la vivienda esperando encontrar un juego de seducción romántica con la mujer que creía su nueva conquista, desatando una escena cómica de proporciones épicas cuando el verdadero novio de Soraya irrumpió en la habitación con el rostro encendido por los celos y la indignación absoluta, exigiendo explicaciones a gritos sobre donde se encontraba la famosa ética que se enseñaba en las escuelas y acusando al docente con firmeza de ser un auténtico robanovias que pretendía destruir la felicidad y la paz conyugal de los habitantes más queridos y emblemáticos de todo el vecindario de Esperanza Sur.